Boda indeseada de Bárbara Cartland, capítulo 7. Al resonar de los cascos, los caballos corrían cuello con cuello hasta el final de la pista. Cuando se detuvieron, Honora exclamó: «Creo que me ganaste por una fea y pequeña nariz». El duque se rió. «¿Me insultas a mí o a mi caballo?» «Detestaría insultar a Guerrero, que tiene una suave y adorable nariz, en tanto que, por supuesto, la de un duque suele ser despectiva y desdeñosa». «No sé qué te hace pensar en eso», respondió el duque de forma casi agresiva. «Como alternativa a ser magnífico, omnipotente y arrogante, un duque también puede ser cínico, quisquilloso y, por supuesto, aburrido». El duque se rió sin poder contenerse. «Me pregunto, Honora, si entre tu manual de reglas o entre tu vocabulario existe algo que le permita a uno darle una tunda a una duquesa. Tendrás que alcanzarme primero». Honora asusó a su caballo, y al instante siguiente galopaba a toda velocidad, alejándose de él en dirección de la casa, a través del parque. Cuando el duque hacía dar vuelta a su caballo para seguirla, Honora, que montaba de forma soberbia, ya casi había llegado a la puerta que conducía al jardín. Cuando la alcanzó, ella dijo casi sin aliento: «Me rindo, y estoy dispuesta a decir, si así lo prefieres, que era la nariz de Guerrero la que iba por delante». «Por esta vez permitiré que te libres del castigo», bromeó el duque, «pero recuerda que existe un adjetivo que no aplicaste a los duques, y es que pueden ser muy vengativos». Honora se rió entre dientes. «No creo que tú pudieras serlo jamás». «¿Por qué no?» «Porque no eres del tipo vengativo. Sé que puedes enfurecerte, y mucho, pero no eres del tipo de persona que rumia, gruñe y prepara un plan para vengarse». El duque sonrió. «¿Usas tu instinto conmigo, Honora?» «Por supuesto, ¿por qué no?». Le sonrió al hablar, y él pensó que jamás había conocido a alguien tan poco consciente de sí misma y que disfrutara tanto de cada segundo de su vida. En cuanto llegaron a Leicestershire para pasar su luna de miel, el duque se dio cuenta de que Honora era muy diferente a lo que esperaba. Jamás imaginó que una mujer pudiera reírse con tal espontaneidad y que le divirtieran tantas cosas. La de Honora no era la risa artificial de las bellezas mundanas con quien él solía entretenerse, y que siempre reían como si se cuidaran de no olvidar que debía ser un sonido como de campanillas. En cambio, la risa de Honora brotaba espontánea y sin afectación, y reía tanto con los ojos como con la garganta. Para su sorpresa, los 4 días que habían pasado juntos le resultaron muy diferentes a cuanto recordara, y casi no podía dar crédito a lo mucho que se había divertido. Nunca se había reído tanto como con Honora, ni lo habían divertido cosas que por lo general no despertaban su interés o le parecían muy triviales. Pero en cambio, lo que Honora decía tenía nuevos significados y, de alguna manera extraordinaria, le mostraba puntos de vista divertidos que jamás había imaginado. Cuando se levantaba por la mañana, se descubría ansioso por mostrarle alguna otra parte de su propiedad, decidir con ella qué caballos montarían y contestar los cientos de preguntas que le hacía acerca de temas que él jamás había discutido con nadie. E incluso sentía como si ella le brindara una nueva forma de apreciar la campiña. Después de vivir 2 años en Florencia, para Honora, volver a la campiña era como retornar a casa, a algo muy querido y familiar. «Mira el verde de ese prado», exclamaba de pronto. «¿Qué puede ser más hermoso? Solo desearía ser capaz de pintarlo». «Puedes intentar expresarlo a través de la música». «Eso me hace preguntarme si escuchar es tan maravilloso como ver», comentó ella reflexiva. «Si tuvieras que elegir, ¿qué preferirías? ¿Ser sordo o ciego?». Era el tipo de preguntas que jamás le habían hecho al duque. Como intentaba respetar el pacto que se habían hecho con respecto a ser sinceros el uno con el otro, con frecuencia titubeaba y debía pensar bien la respuesta que le daría. Ahora, cuando cabalgaban a través de la puerta hacia el jardín y ascendían hacia la casa, Honora exclamó: «Creo que ha sido el día más feliz de mi vida». Su voz tenía un tono de fascinación que no pasó inadvertido para el duque, que contestó con suavidad: «Yo también lo he disfrutado mucho». Habían partido en la mañana después de desayunar para visitar una parte de la propiedad donde había una granja que el duque deseaba inspeccionar. Después de hacerlo, cabalgaron a la orilla de un arroyo en el campo amarillo de flores y almorzaron pan y queso en la posada de una villa. Se sentaron afuera bajo el sol y bebieron sidra hecha en casa, que el duque, le advirtió a Honora,
que se subía a la cabeza con facilidad. Si te caes de tu caballo, espero poder llevarte de regreso en el mío. Eso sería una vergüenza, y estoy segura de que las duquesas jamás se emborrachan. Claro que no, contestó el duque, y ella se rió de su seriedad. ¿Te pone nervioso pensar que yo pueda hacer algo que te haga quedar mal?, preguntó sin pensar. Entonces recordó que cuando la habían capturado y llevado con Kate, el duque temió que pudieran hablar o que Lord Loxton la hubiera visto. Como adivinaba lo que pensaba, él dijo: «Todo está olvidado, y la respuesta a tu pregunta es que estoy seguro, ahora que te conozco, de que serás una duquesa ejemplar». Honora lanzó un suspiro. Si mamá viviera, no sería tan difícil, y papá me habría cuidado y evitado que cometiera alguna equivocación. Ahora es deber mío. Cuando regresemos a Londres, podrá resultarte aburrido tener una esposa que hace preguntas. Él sintió que era algo que ella pensó antes y dijo: «Disfruto de tus preguntas, créeme, pero comienzo a temer no encontrar respuesta todavía para algunas». «Estoy segura de que las tienes, y debo decirte que me emociona mucho contar con una enciclopedia privada solo para mí». El duque se rió. «Ahora que lo pienso, creo que es la mejor lisonja que he recibido jamás. Yo pensaba que has recibido tantas que ya no te importarían». «Me pregunto, Honora, si bromeas o te burlas de mí». «Eres demasiado importante para que me burle de ti». «Cuando tu rostro está tranquilo, Honora, pareces un angelito, pero cuando hablas conmigo, en tu mejilla aparece un hoyuelo que te da un aire malicioso, y una mirada en tus ojos que no tiene nada de angelical. Si insinúas que soy un diablillo, me daré por ofendida, pero a la vez me parece más divertido que ser uno de esos angelitos regordetes que se sientan en una nube a tocar el arpa por toda la eternidad. Pensé que te gustaba la música». Honora rió divertida. «Para todo tienes respuesta. Por eso es tan divertido charlar contigo, como estoy segura de que te habrán dicho decenas y decenas de hermosas mujeres en el pasado». El duque sintió deseos de decirle que aunque en su vida había habido muchas mujeres hermosas, su relación con ellas nunca pudo describirse como divertida. Y eso era lo que disfrutaba con Honora, y ahora, cuando ya estaban casi frente a la casa y los palafreneros esperaban para ayudarlos a desmontar, dijo: «Creo que después de un día tan agotador debes recostarte un rato antes de cenar. Por otra parte, si lo haces, me dará tiempo para pulir mi cerebro y pensar en nuevas formas de enfrentarme contigo». «No es justo», protestó Honora. «Tratas de obtener ventaja. Si como están las cosas ya me siento una pobre ignorante». «Pésima descripción. Ya pensaré en una mejor para la hora de la cena». Vio que se le marcaba el hoyuelo de la mejilla cuando le respondió: «Y yo, por supuesto, tendré que recostarme para pensar cómo mantener divertido a mi amo y señor». El duque no contestó, porque en ese momento se acercaron los palafreneros. Bajó de su caballo y ayudó a Honora a desmontar. Cuando la tomaba en brazos para bajarla, volvió a pensar qué ligera era, y sin embargo, sabía ya que podía manejar el más salvaje y brioso caballo de una manera admirable. Subieron juntos por la escalinata, y al llegar a la puerta, Honora le dijo: «Gracias otra vez por un día inolvidable». Lo miró, y el duque pensó que había capturado el sol en sus ojos, y que jamás había visto una mujer tan feliz, a menos que hubiera hecho el amor con ella. Ya en el interior, Honora subió a su habitación, y él se dirigió a la biblioteca. Como suponía, sobre el escritorio le esperaban varias cartas que el correo había dejado durante la mañana, así como los periódicos apilados frente a la chimenea. Revisó los sobres y decidió que ninguna le interesaba y que las dejaría para más tarde. Se dirigió hacia los periódicos pensando que estos últimos días habían sido un alivio por no tener ningún contacto con el mundo social o político. Entonces, para su sorpresa, se abrió la puerta y el mayordomo anunció: «La condesa de Langstone, su señoría». Por un momento, el duque permaneció inmóvil. Después se volvió y dejó el periódico que acababa de tomar de la pila. Annie Langstone entró en la habitación, resplandeciente y muy hermosa, con un traje de seda rosa y capa del mismo color. En cuanto el mayordomo cerró la puerta, extendió los brazos y exclamó, con el tono meloso que usaba cuando estaban a solas: «Ulrich, mi amor, tenía que verte». El duque ignoró los brazos extendidos y preguntó: «¿Qué haces aquí, Aline?».
Voy rumbo a la casa de los Stillington, con quienes me hospedaré, y como tenía que pasar frente a tu puerta, querido mío, fue un pretexto perfecto para decirte lo mucho que te extraño. El duque sabía que en realidad se había desviado cerca de 20 kilómetros de su ruta, y con una expresión de dureza en la mirada que ella no comprendía, dijo: «Creo, Aline, que ha sido una grave indiscreción de tu parte, y si llega a saberse dará lugar a muchos rumores maliciosos». La condesa se encogió de hombros. «Si alguien se entera, aunque no lo creo, explicaré que vine a traerles unos regalos de boda muy importantes, que por cierto están en el vestíbulo. Además, George no se reunirá conmigo hasta mañana. Estoy de luna de miel, Aline, y pienso que cometiste un grave error al venir». «No seas desagradable, mi amor». Aline se acercó a él. «Ya estoy aquí, y quiero que me digas que te alegras de verme y que aún me amas». Levantó el rostro hacia él con una inconfundible expresión invitadora en los ojos y en los labios. Sin embargo, el duque no respondió a la insinuación. Se limitó a mirarla de una forma que la desconcertó. Ella ignoraba que en ese momento él se daba cuenta, por increíble que pareciera, de que Aline Langston ya no le atraía. El duque estaba acostumbrado a que sus romances, y había tenido muchos, llegaran a término de forma lenta pero inevitable. Pero jamás había sentido un final tan abrupto ni absoluto como el que experimentaba en ese momento. Lo único que le causaba ya era una creciente irritación. Le indignaba que lo hubieran seguido hasta el campo y se atreviera a interrumpir de una manera que no tenía precedente su luna de miel que apenas acababa de iniciarse. Sabía que si la gente se enteraba, lo consideraría una prueba de lo que pensaban antes de que su matrimonio se realizara. Como Aline creía que conocía el modo de manejarlo cuando se ponía difícil, le colocó las manos sobre los hombros y levantó el rostro hacia él, con una expresión que, en el pasado, siempre le había dado resultados. El fuego de sus ojos y los labios rojos entreabiertos, en espera de los suyos, jamás fallaban en hacerlo olvidarse de todo, excepto de su proximidad, que lo incitaba como ninguna otra mujer lo había logrado antes. Pero ahora, cuando el duque bajó la mirada hacia ella, no sintió más que un urgente deseo de hacerla salir de la casa antes que Honora advirtiera su presencia. Recordó, casi como si alguien se lo susurrara al oído, que había obligado a Honora a elegir entre casarse con él o hacerla ingresar a un convento. Le parecía casi increíble que ninguna mujer pudiera tomar tan brutal actitud, mucho menos con una que había significado algo en su vida. Casi como si fuera una de las preguntas que Honora le hiciera en los últimos días, escuchó que una voz decía en su interior: ¿es una mujer buena o mala? No había necesidad de que lo pensara dos veces. Aline era mala, y ahora comprendía que debió haberlo percibido con ese instinto que provenía primero de su mente y después de su alma. Dio un paso atrás, y con una voz gélida que podía utilizar con gran efecto cuando así lo deseaba, dijo: «No voy a ofrecerte nada de beber, Aline, porque creo que debes seguir tu camino». Ella lo miró con asombro, y por unos segundos conservó las manos en algo, como las tenía antes de que él se apartara, y con incredulidad preguntó: «¿Quieres darme a entender, Ulrich, que tus sentimientos hacia mí han cambiado?» «Querida Aline, ahorrémonos la oración fúnebre por el pasado. Como bien sabes, ahora soy un hombre casado, y sería un grave error que algo arruinara lo que espero sean unas siempre amistosas y cordiales relaciones entre los familiares de mi esposa y yo». «¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Estás embrujado? ¿Qué pudo suceder para que cambiara en unos cuantos días los sentimientos que sentíamos el uno por el otro y la felicidad que gozábamos juntos?» «Creo que ya te he agradecido antes esa felicidad, como tú la llamas. Y ahora, Aline, te acompañaré hasta tu carruaje. Aún tienes que recorrer un largo camino hasta la casa de los Stillington». Cruzó frente a ella antes que pudiera reaccionar y se dirigió a la puerta. Aline se quedó inmóvil, como de piedra, antes de extender una mano y decir en tono de ruego: «Ulrich, Ulrich». Su voz pareció despertar un eco en la habitación y el duque se detuvo, como si temiera que alguien la hubiera escuchado, lo que era casi imposible. Su mirada era fría como el acero al decir: «Compórtate, Aline». Como ambos sabemos, los sirvientes suelen hablar, y también lo hacen quienes están al servicio de su majestad la reina.
El significado de sus palabras hizo palidecer a la condesa, pero sus ojos se empequeñecieron y sus palabras parecían dardos cuando dijo: «Comprendo lo que haces, Ulrich, y te odio. ¿Me oyes? Te odio». Sin embargo, esta vez su voz era casi un susurro. El duque abrió la puerta. Como salió al vestíbulo, la condesa no tuvo más remedio que seguirlo, al mismo tiempo que él decía con voz alta para que escucharan los sirvientes que se hallaban de servicio en la puerta: «Fue una gran amabilidad de tu parte traernos esos regalos. Como dices, son de tal importancia que Honora y yo escribiremos de inmediato las notas de agradecimiento». La condesa ya iba a su lado, y a medida que caminaban, él añadió: «Lamento que no pueda saludar a Honora. Apenas regresamos de una larga cabalgata y subió a descansar. De todos modos, comprendo que no puedes esperarla, aunque lamentará no haberte visto». Cruzaron la puerta y el duque continuó cuando bajaban por la escalera: «Dale mis saludos a tu esposo. Por supuesto, les enviaremos una carta para agradecerles la recepción que nos brindaron después de la boda». Cuando terminó de hablar, se llevó la mano de la condesa a los labios y permaneció de pie mientras los palafreneros la ayudaban a subir al carruaje. No esperó a verla partir. Se apresuró a volver a casa. Al entrar en la biblioteca, se sintió como si hubiera librado una batalla desesperada, en la cual había obtenido una completa victoria, pero no sin causar daños. Esa noche, después de la cena, el duque y Honora se dirigieron al salón, donde el mayordomo sirvió una copa de brandy y se la entregó a su amo en una bandeja de plata. El duque la aceptó y cuando el sirviente salió de la habitación, la dejó sobre una mesa lateral, al mismo tiempo que decía: «Deseo sugerirte algo, Honora». Ella se había sentado frente al piano y se disponía a tocar, como la noche anterior. Entonces había ejecutado una pieza de Chopin y otra de Schubert antes que él pidiera: «Ahora toca algo tuyo». «Me avergonzaría de hacerlo. Después de tocar a los maestros, me va a parecer que es algo muy inferior. En realidad, creo que me dirá muchas cosas que tú, por ser demasiado tímida, no puedes expresar con palabras», contestó el duque de forma inesperada. Honora lo miró con asombro antes de responder provocativa: «Tal vez sería un error. Pensé que no había secretos entre nosotros. Algunas cosas son demasiado secretas como para decírselas a nadie». «Esas son las que deseo escuchar». «¿Por qué?». El duque titubeó antes de contestar. «Toca para mí y después te lo diré». Se sentó a escucharla hasta que ella dijo: «Me siento un poco cansada. Creo que me iré a dormir». «Sí, por supuesto», accedió el duque en tono vago. Ella notó que pensaba en otra cosa y no quiso preguntarle nada, pero caviló sobre ello cuando ya estaba acostada. Ahora se levantó y se acercó a él. «Parece serio». «Lo estoy». Aunque ella parecía no darse cuenta, estaba preciosa con el vestido de gasa azul muy pálido. Tenía el tono del cielo estival, pero en lugar de estar adornado como era usual con flores de color de rosa, llevaba ramitos de rosa blanca en botón. El duque pensó que constituía un símbolo de la propia Honora. Los pocos días que habían pasado a solas le habían confirmado lo que descubriera en su noche de bodas, que no solo era muy joven e inexperta, sino inocente hasta el punto de que ni siquiera reconocía la maldad, aunque sin duda su instinto la percibía. Fue esa inocencia la que lo hizo comprender que deseaba protegerla de mujeres como Aline Langston, hasta que, con gentileza, la despertara a las realidades de la vida, a las que tarde o temprano tendría que enfrentarse. Como permaneció en silencio, Honora preguntó: «¿Qué sucede? ¿Hice algo malo?». «No, por supuesto que no», contestó el duque. Extendió la mano para tomarla de ella y la ayudó a sentarse a su lado en el sofá. Sintió que ella se estremecía con un ligero temblor y sus dedos se apretaban en los de él cuando le decía: «Hemos sido muy felices desde que llegamos aquí, Honora. Por eso te sugiero, a menos que la idea te disguste, que vayamos a otro lugar donde podamos estar más tranquilos que ahora». Ella lo miró desconcertada y él añadió: «Temo que si permanecemos aquí, la gente se atreva a visitarnos». Advirtió que un ligero rubor cubría las mejillas de Honora y que desviaba la mirada al decir: «Supe que vino tía Aline esta tarde».
pero se fue enseguida. Nos trajo unos regalos de boda y debemos escribir cuanto antes para agradecerlos. ¿No quiso verme? No tenía tiempo. Me alegro.